Bueno, vamos a hacer un corto segmento de Tumaco, luego vamos con nuestra tradicional pausa y seguimos en Sigue la W en Digital con este asunto que no es menor. Porque, Andrea, hay preocupación. Las disidencias de las FARC parecieran estar desafiando la paz total y usted tiene un video que es realmente angustiante. Sí, pues pónganse ustedes en los zapatos de estas personas que son comunidades indígenas. Están cerca a Tumaco, esto es la comunidad de Santa Rosita del territorio indígena Aguá. Estas comunidades indígenas que a mitad de la noche ustedes empiezan a escuchar unos enfrentamientos. Estos enfrentamientos son de las disidencias de las FARC, la estructura Rafael Aguilera y la segunda Marquetalia. Y ustedes no tienen de otra, sino coger lo poco que tienen sus niños, sus familias y arrancar. Estas son las imágenes, ahí lo pueden ver en W Radio Colombia en YouTube, de cómo esta comunidad indígena medio alcanzan a grabar algo en la penumbra, pero se alcanza a ver a los pobladores con sus maletas, con sus niños, con sus morrales, caminando por una calle absolutamente oscura en la mitad de la noche y yendo a buscar un sitio en Tumaco para Mm. resguardarse y que no los maten. O sea, lo que estamos viendo aquí en este momento en la pantalla, Andrea, son las familias literalmente desplazadas. Sí, es el momento exacto, porque muchas veces se dice el desplazamiento, pero aquí la comunidad logró captar algunos segundos de ese desplazamiento que se Dentro dio de un hace 2 noches. centro urbano, además dentro de la ciudad misma. Pues estaban ellos en zona rural y Ujú. empiezan a llegar a Tumaco. Ajá. La zona rural de donde se van es Santa Rosita del territorio indígena Aguá. Y también hay otros territorios que las personas pues están en confinamiento y son, por ejemplo, el resguardo que Juan B. Feliciana, que se encuentran confinados y esto se debe al enfrentamiento entonces de estos Hmm. grupos ilegales. Y por eso decimos que si hay un desafío a la paz total, porque el comisionado de paz dijo, la paz total tiene límites, pero las disidencias se siguen enfrentando. Quiero saludar a Leonardo González, director del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, quien nos tiene el reporte más reciente de esto que sucedió y a ustedes les llegó este video captando ese desplazamiento. Sí, Andrea, buenas tardes. Lastimosamente hemos sido ya testigos de diferentes desplazamientos durante estos últimos meses, no solamente en comunidad Aguas, sino en diferentes comunidades. Pero el caso de Tumaco, de la comunidad Agua es muy grave. Ya son por lo menos tres resguardos, uno Santa Rosita, que es el del video, pero también nos informan de otro resguardo que Juan B. Feliciana y otro que es el Gran Sábado, un gran resguardo. Las comunidades se desplazan, pero van a otros resguardos, es decir, ellos están, una de las formas de autoprotección que tienen la comunidad indígena es ir a otro resguardo, algunas en instituciones educativas, como están en estos momentos, o otras a otros resguardos, para no salir a la carretera, porque realmente no tienen mayor atención por parte de las autoridades en estos momentos. Hay una crisis humanitaria y se está pidiendo que haya una comisión humanitaria que vaya a los resguardos, no esperar que lleguen a Tumaco. Entonces está, como usted lo decía, hay un enfrentamiento entre el Frente 30 del Comando Coordinador de Occidente y la segunda Marquetalia del Frente Iván Ríos. Cabe recordar que allá en Tumaco está el ELN, está el FOS, el Frente Ríos Sinisterra, están los contadores, hay diversos grupos armados en este territorio de Tumaco que pues además ha sido alertado ya. Hace un mes, la alerta temprana 030 del 2022 se emitió y hablaba precisamente del riesgo que tienen las comunidades indígenas por la presencia de estos actores armados. Pues mire, Juan Pablo, nosotros vamos a seguir ahora en nuestro espacio en digital hablando de este tema porque es impresionante. Nos escribe nuestro corresponsal de la W en Nariño, Paulo Paz, y dice que es terrible, pero que además esto es frecuentemente, es de casi todos los días. Solamente que aquí se alcanza a captar ese momento donde se están desplazando. Y le tengo algunas cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja que desde enero de 2018 hasta agosto de 2022 ha registrado 1.938 víctimas de Hmm. artefactos explosivos. Y si se empiezan a encontrar artefactos explosivos, pues eso desplaza obviamente a toda la población. Se habla de 12.000. ¿Usted le cabe esta cifra en la cabeza? 12.717 personas desplazadas entre enero y junio de 2022. Es que es Tremendo. impresionante, o sea, esto es apenas una parte. Leonardo, ya para ir finalizando este segmento, pero vamos a seguir No, en no, no, digital. no. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, Ah, Andrea? bueno, dejémosla ahí en Paremos acá, pausa. paremos acá, paremos acá. Bien, me Vamos a parece hacer bien. una pausa muy breve.
ya saben que nosotros bajamos este YouTube Live, pero enseguida se abre otro, que es el que ustedes pueden buscar como Sigue la W Digital, Sigue la W Digital, y ahí vamos a estar con el resto de esta historia. Vamos a hablar además con la comunidad que protagoniza este terrible y angustiante video que nos habla de desplazamiento en zona rural de Tumaco, y los indígenas llegan ¿a dónde? Pues a Tumaco, que también es otra zona del país en donde la existencia es una pesadilla. Enseguida también estaremos hablando de algo que parece un choque al interior del gobierno Petro. El director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda dijo que no está de acuerdo con la reforma a las pensiones como se está planteando, e hizo lo que pareciera, Paola, digo, una defensa de los fondos de pensiones, ¿no? Sí, es una defensa, Juan Pablo, sin duda es una defensa de los fondos de pensiones porque los fondos de pensiones, según el director de Crédito Público, pues también apalancan no solamente al sector real, a las empresas, sino al gobierno a través de la deuda pública, y por eso también son un instrumento que sirve para financiar al Estado y que no podría pues acabarse si se pasa la reforma pensional como se está proponiendo en el borrador. Estamos de vuelta, aquí sigue la W ahora en digital. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y conectarse con la información. Nos vamos de inmediato otra vez hacia Tumaco. Como se los estábamos contando, hay preocupación porque esta zona, este puerto en el Pacífico colombiano, se está convirtiendo otra vez, bueno, pareciera que nunca lo ha dejado de ser, sí. Andrea, epicentro de violencia, epicentro de zozobra, epicentro en esta ocasión de desplazamiento. Sí, es epicentro de desplazamiento, y para que retomemos la comunicación y para las personas que a esta hora se conectan en Sigue la W Digital, mostremos nuevamente ese video. Es que de verdad es angustiante las personas que a mitad de la noche, hace 2 noches, tuvieron que huir de la zona rural, la comunidad de Santa Rosita, del territorio indígena Aguá, en cercanías a Tumaco, el departamento de Nariño, y ahora están llegando a Tumaco porque no tienen a dónde más ir, y esto por los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, que estarían pues desafiando el anuncio de paz total del presidente Gustavo Petro, y que pues no estarían ni siquiera cumpliendo los mínimos para proteger a la población civil. Veamos esas imágenes, Juan Pablo, y usted me ayuda ahí a describir esta situación. Que además terrible. Son unas imágenes que, como lo vemos bien, están en medio de la noche, y lo que se ve es como un grupo de personas bastante grande en fila van avanzando, niños, mujeres, hombres, jóvenes, en fin, cargando maletas, cargando bolsas, y es un grupo que no para, es como un río de gente desplazada. Sí, claro, y sin saber a dónde llegar. Y por eso retomamos la comunicación con Leonardo González, director del Observatorio de Derechos Humanos Indepaz. Sabíamos que serían por lo menos 300 personas, pero no sé si usted tiene el consolidado de cuántas personas y familias estarían siendo desplazadas en ese territorio y en otros de Nariño. No se sabe, no se tienen cifras hasta el momento. Las diferentes reuniones que se han tenido con los organismos humanitarios, pues no se logra tener un censo, porque la comunidad, como decíamos, se mueve de un lugar a otro, y no ha llegado hasta allá el Estado en estos momentos. Entonces, no hay cifras, pero por lo menos son 300 personas de estos 3 resguardos, especialmente de Santa Rosita, que es un resguardo muy grande, donde en estos momentos está presentándose los combates entre el Frente 30 del Comando Coordinador de Occidente y la Segunda Marquetalia. Trátenos usted de hacer como un diagnóstico actual de lo que está pasando en esa zona del país. Porque es inevitable que uno piense en Tumaco como uno de los epicentros de la violencia y del narcotráfico de Colombia, y cuando uno sueña con la paz total, que sin duda es un sueño para todos, es el anhelo de la nación, pues significa que el gobierno tiene que entrar allí a encontrarse con una realidad muy fragmentada y que además se ha convertido en algo que dinamiza a la región. ¿Qué es lo que pasa en Tumaco? Son varias cosas, no se puede decir, esto no tiene una sola causa, pero especialmente los grupos armados responden a unos intereses económicos, muchos de ellos intereses que tienen que ver con el narcotráfico, con la economía ilegal, especialmente con lo que tiene que ver con la minería ilegal, con la tala de bosques. Entonces, las comunidades que están en la zona, que son protectoras de la naturaleza, como las comunidades indígenas Aguá, pues tienen unos procesos de defensa de la naturaleza, de defensa del territorio, y entonces aquí lo que se está atacando es al proceso de la comunidad, a todas las comunidades, no solamente a los líderes sociales de las comunidades indígenas, sino a los procesos. Eso es claro entenderlo,
Y lo otro, pues es que son unos contextos y unos análisis de contextos que se tienen que venir haciendo y que responden, entre otras cosas, a lo que ha realizado ya la Defensoría del Pueblo, pero también otras organizaciones y las mismas alertas tempranas que vienen hablando de las mismas comunidades. Entonces, este gobierno se encuentra con esta situación que no es, que es muy difícil de resolverse de un día para otro, pero que necesita urgentemente una atención rápida, a mediano plazo, en temas de fortalecimiento de las guardias indígenas, de fortalecimiento de las comunidades, y a largo plazo en temas de no estigmatización y demás. Pero sobre todo, pues a garantizar el territorio, a garantizar que las comunidades indígenas tengan acceso al territorio, pero tengan protección en el mismo territorio. Leonardo, ¿este desplazamiento y confinamiento son nuevos o ya se había presentado en el pasado alguna novedad con estas comunidades allí en Tumaco? Es permanente el desplazamiento, y no solamente de comunidades indígenas, sino también comunidades afrodescendientes, en el resguardo también de Altomira Frontera, en el río Chagüí, en diferentes zonas donde hacen presencia estos grupos armados que intentan arrebatar el territorio. Se presenta el desplazamiento, y al lado del desplazamiento siempre hay confinamiento. De este río de gente que vemos, hay otras personas que se quedan resistiendo y que quedan confinadas o que simplemente no pueden salir por la acción armada de los grupos armados. Entonces, en este momento no sabemos si hay víctimas, no sabemos qué es lo que está sucediendo, ni siquiera las cifras, solamente nos emiten estos videos, estos SOS de las mismas comunidades, en donde sabemos que hay un gran desplazamiento, pero no se sabe cuál es la situación humanitaria. Por eso se está pidiendo una comisión humanitaria, se está pidiendo también a la oficina del Alto Comisionado que haga presencia y que hable también con los grupos que que pretenden en estos momentos firmar un acuerdo de paz o tener algún diálogo de paz, pues exigirles que primero tengan unos mínimos humanitarios para poder sentarse a dialogar y poder exigirles a ellos estos diálogos. Y Leonardo, pues yo no lo quiero meter en controversias políticas, pero sí usted como conocedor, como observador de lo que sucede en Tumaco y en otras regiones del país, ¿cuál sería el límite para hablar con las disidencias de las FARC y otros grupos para hablar de paz total? Porque entonces va a pasar lo mismo que con la entonces FARC, va a pasar lo mismo con otros grupos, y finalmente la población civil pues prácticamente no ha notado el cambio, ni siquiera de un gobierno a otro o de un acuerdo de paz a otro, y siempre va a suceder lo mismo. ¿Cuál debe ser ese límite de la paz total con respecto a la población civil? Pues no tanto de límites, pero digamos que el Alto Comisionado ya ha hablado ya de no matarás, de no desplazarás, de no torturarás. El tema aquí es especialmente de respetar a las comunidades, a las organizaciones sociales, de respetar sus procesos y de no imponer, no tener un control social, no ejercer controles sociales ni imponer en los territorios. Entonces, pues es difícil hablar de límites porque la paz tiene que ser el bien común y tiene que ser el norte de absolutamente todos, pero sí en estos momentos hay que exigir y también acompañar la presencia integral del Estado en el territorio. Entonces, es un trabajo muy difícil el que hoy tiene el Alto Comisionado, porque en medio de este conflicto, pues está intentando iniciar diálogos que todavía pues están en acercamientos apenas. Entonces, pero sí, todos nosotros y la sociedad en conjunto debe empezar a exigirle a los armados que cesen las hostilidades contra las comunidades y contra los pueblos y contra sus procesos. Leonardo González, director del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, gracias por darnos este reporte. No es nada alentador, pero sí es necesario mirar lo que está sucediendo en Nariño. Gracias a ustedes. Queríamos establecer contacto con miembros de la comunidad indígena desplazada. Infortunadamente la señal no es buena. Está muy complicada. Y nos quedamos con las ganas también de oír esa parte de la historia, pero esto es doloroso y esto es lo que no queremos que se repita. Sí. Nos parece realmente muy triste. Y tendrán que hacer un anuncio próximamente, porque es que de verdad, tantos desplazamientos ya se vuelve insostenible. No, es que la apuesta es muy grande, pero aquí todos tienen que poner. Hacemos una pausa y al regresar vamos a hablar de pensiones. Choque dentro del gobierno Petro por cuenta de la reforma pensional. Ayer ya un altísimo funcionario
se puso del lado de las AFPs, de las administradoras privadas. En segundos vamos a hablar de eso. Aquí sigue la W.